eterna, no estamos hablando de otra cosa que de seguridad de salvación. Y es un tema que está totalmente vinculado con esto del señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque justamente el mismo Señor que inició este proceso de salvación es el mismo que lo va a terminar. Por eso tenemos esa seguridad y esa certeza de que nuestra salvación está asegurada. Vamos a hacer algunas aclaraciones como para ir tratando este tema. En primer lugar, cuando hablamos de vida eterna, tenemos que decir que la vida eterna no es como nosotros pensamos una vida en donde el hincapié está puesto en lo largo, en lo duradero de ella, sino que eterno, la palabra que se traduce como eterna, en realidad en el original tiene que ver con la calidad de la vida. Es decir, vida eterna está hablando, sobre todo, por ejemplo, en versículos como Juan 17:3, donde el mismo Señor Jesús dice, y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú enviaste. Ahí se está haciendo referencia y se está haciendo hincapié en la calidad de esa vida, es decir, una vida donde el amor, la justicia, el gozo, la paz sobrenatural están presentes. Por supuesto no van a ser plenas, porque eso va a estar cuando, estemos viviendo esa era venidera que hablamos en otras charlas. Pero también, como dijimos en otro momento, el Señor Jesús vino a adelantar ese reino y por lo tanto hoy, aún en medio de un mundo en donde gobierna Satanás, hoy mismo ya podemos estar disfrutando de algunas de esas características. Pero justamente surgen dudas a veces. Y ojo, también quiero aclarar que no es lo mismo dudas que incredulidad. La incredulidad es la falta de fe. Y realmente podemos decir que ninguno puede ser hijo de Dios si no tiene fe en Él. Pero la duda justamente es eso, es la lucha de la verdad por salir adelante, por descubrir, por saber, por tener esa certeza. Y entonces las dudas en el cristiano existen, van a existir. Y tenemos que combatir contra ella justamente con la verdad de Dios. Así que para eso estamos en esta charla, para poder charlar acerca de y debatir y intercambiar cosas que tienen que ver con la seguridad que tenemos de esa vida eterna. Tenemos que tener claro que la seguridad de salvación es una certeza que tenemos todos aquellos que hemos pasado por el proceso de salvación. Este proceso consiste en el toque que el Espíritu de Dios hace a nuestros corazones, que nos permite ver nuestra condición. Ahí nos damos cuenta que somos pecadores, que estamos alejados de la presencia gloriosa y salvadora de Dios y que necesitamos un Salvador, necesitamos una solución que únicamente puede venir de parte de Dios. Es imposible que a través de los esfuerzos personales lo logremos. Entonces, a partir de ahí, nos arrepentimos. Y ojo que arrepentimiento no es remordimiento. El remordimiento muchas veces ocurre porque me agarraron, me pescaron en esta que estaba haciendo, pero el arrepentimiento, según el concepto bíblico, tiene que ver con un cambio de mentalidad y un cambio de rumbo. La palabra metanoia es la que se traduce como arrepentimiento y tiene que ver con transformación, con cambio de actitud hacia el pecado, es decir, tomarlo como algo muy negativo, muy odioso para nosotros y por lo tanto nuestra vida quiere estar enfocada ahora en otro camino contrario a ese pecado y dirigido hacia hacer la voluntad de Dios. Y por supuesto luego sigue con el creer en Jesús como Salvador, creer que Él pagó los pecados que yo debería haber pagado y hacerlo mi Señor. Por supuesto, eso forma parte fundamental de ese proceso de salvación. Y está muy claramente en Romanos 10:9 donde dice, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Con nuestra boca y con nuestro corazón y nuestra mente tenemos que reconocer que Jesús es el Señor, que Él resucitó y por lo tanto venció la muerte, y por lo tanto eso significa que tiene un señorío y un gobierno absoluto de todo, y por lo tanto también de mí. Pero yo voluntariamente cedo ese gobierno a Él. Voluntariamente yo digo, no quiero ya dirigir mi vida, quiero que la dirija Él. Quiero tomar las decisiones en virtud de lo que Él dice. Y entonces, aquellas personas que hemos pasado por ese proceso, podemos tener la certeza
de que la vida eterna es nuestra. Todo por la gracia de Dios. Ahora, pueden surgir, como dijimos antes, dudas. Y a veces saltan por capaz malas interpretaciones de algunos versículos de la Biblia. Por ejemplo, hay uno que es típico, que a veces sale en las conversaciones y que hoy quería comentarles, que es Mateo 7, versículo 21. Dice, está hablando el mismo Señor, y dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Si esto lo leemos rápidamente y le queremos tirar así una interpretación rápida, decimos, ¡ay Dios! ¿Qué hacemos? ¿Y cuántas veces no hemos hecho la voluntad de Dios? Entonces estamos afuera. Llegará el día en donde nosotros le vamos a decir Señor, Señor, y Él nos va a decir, yo no te conozco. Miren, de solo pensar eso, se me pone la piel de gallina. Pero la cuestión es que la respuesta está justamente en los versículos siguientes. Dice, aquel día, versículo 22, muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces yo les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Y entonces ahí tendríamos que interpretar cuál es el tema. Las personas que se acercaban a él a decirle Señor, Señor, estaban dando una idea de cercanía. Fíjense que en la Biblia, cuando se repite 2 veces consecutivas el nombre de alguien, siempre está dado en un contexto de afecto y de una relación profunda. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Samuel, le dijo Samuel, Samuel, o cuando hablaba con Moisés, le decía Moisés, Moisés. De manera que estas personas estaban dándole a Jesús un trato afectuoso. Sin embargo, en el versículo 23, Él dice, yo a ustedes nunca los conocí. Es más, esto se reitera indirectamente en el versículo 22, cuando ellos, ante la negativa del Señor, ellos le dicen, pero ¿cómo? Nosotros comunicamos mensaje de parte de Dios, expulsamos demonios, hicimos milagros, ¿y todo eso qué? Justamente, las credenciales que ellos mostraban eran obras, eran logros, eran cosas que tenían que ver con ellos y lo que habían hecho. Y el Señor justamente le dice, váyanse malhechores, hicieron las cosas mal. Malhechor es eso, el que hace mal las cosas. Esas personas se equivocaron porque se pensaron que ganar la vida eterna tenía que pasar por logros personales. Y el Señor le dice, pasa por una relación. Justamente, yo no te conozco, yo no tengo una relación con vos, yo nunca te vi como amigo, nunca tuvimos un vínculo. Y eso es justamente lo que nosotros nos tenemos que asegurar que tenemos, porque ahí está nuestra certeza. Ahora, también es posible que nosotros tengamos dudas por el hecho de que capaz mantenemos pecados ocultos, hábitos que sabemos que son nocivos y que hemos durante mucho tiempo decidido a cambiar y no lo hemos logrado. Entonces pensamos que realmente no hemos sido salvos. A veces somos personas en donde exacerbamos los sentimientos, entonces pensamos que lo más importante es sentir, entonces como no siento la salvación, esa salvación no es real. A veces somos personas que confiamos en demasía en los logros personales, vivimos en un mundo materialista, entonces estamos muy acostumbrados a que si yo quiero algo, yo lo tengo que comprar o pagar de alguna manera, tengo que esforzarme por obtenerlo. Y entonces no sentimos que estemos haciendo los esfuerzos necesarios para tener la salvación. O inclusive, que también se da mucho, es el hecho de que estamos muy poco expuestos a la palabra. Por lo tanto, la verdad de Dios pasa como de largo por nuestra vida. Pasamos horas adelante de internet, de las redes sociales, pero le dedicamos apenas minutos a la palabra de Dios. Entonces no conocemos esas verdades, no las podemos incorporar a nuestra mente y a nuestro corazón. Eso hace que muchas veces estemos en duda. Así que por ahí también pasa el tema.
Pero entonces vamos a ver qué nos dice la misma palabra de Dios a nuestras dudas. Y vamos a empezar por la primera. Estoy expuesto todo el tiempo a tentaciones. Me siento débil. ¿Cómo puede ser que una persona hija de Dios esté viviendo así? Yo no debo ser salvo. Entonces, vamos a ver lo que nos dice, por ejemplo, Hebreos 4, 15 y 16. Él dice, pues nuestro sumo sacerdote, sabemos que es Cristo del que está hablando, puede compadecerse de nuestra debilidad porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos dé la ayuda en la hora de necesidad. Fíjense qué interesante. Él dice que como sumo sacerdote, es decir, como representante del pueblo delante de Dios, Él también sabe lo que son las debilidades. Él sabe lo que son las tentaciones. Es más, ¿se acuerdan que Él empezó su ministerio siendo llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado? Sí, sabemos que no pecó, pero sabemos que también Él fue expuesto a todas esas cosas. Por lo tanto, Él después dice, acérquense entonces con confianza al trono de la gracia de Dios. No está diciendo primero lávense, primero arreglen sus cuentas. Él dice, así como está con sus debilidades, acérquense, porque entonces vamos a obtener de Él, en su momento, en el momento oportuno, el socorro. Quiere decir que el Señor conoce nuestras debilidades. Y no solamente las conoce, sino que las acepta, porque justamente Él vino a morir por nosotros, conociendo nuestras debilidades, conociendo que solos no podíamos. Vamos a la segunda duda que nos puede aparecer. En realidad, cuando yo miro la vida que estoy llevando y los errores que estoy cometiendo, yo creo que he perdido la salvación. Esa puede ser otra duda. Pero vamos a ver lo que dice la palabra. Vamos a Efesios 2, versículos 8 y 9, donde dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie pueda gloriarse de nada. Y quiero repetir la última frase que me parece que es fundamental. Dice, no es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie pueda gloriarse de nada. La salvación es absolutamente un don, un regalo de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para ganarlo. ¿Justamente para qué? Para que nosotros no nos enorgullezcamos. Entonces, si nosotros no podemos hacer nada para ganarla, entonces tampoco podemos hacer nada para perderla. Porque así como la salvación no se gana por obras, tampoco se pierde por obras. Porque ¿cuántas obras serían necesarias para ganarla y cuántas para perderla? Nadie lo sabe. ¿Quién podría magnificar eso? Por eso el Señor ha establecido que por gracia Él nos da la salvación y por gracia nos mantiene esa salvación. Justamente para que no haya gloria de nuestra parte. Para que yo no pueda decir, bueno, yo tengo la salvación segura porque tengo una vida espiritual tan brutalmente espectacular que entonces no tengo duda de que yo voy al cielo. De ninguna manera. Eso es totalmente inaceptable dentro de los parámetros de Dios. Dios regala la salvación y Dios mantiene esa seguridad en el creyente de que la va a tener, justamente porque no está basado en nuestras obras. Vamos a otra duda que nos puede venir. Mira, cuando yo veo mi vida, realmente veo que yo merezco la condenación de Dios, no la salvación. Romanos 8.1 da en el blanco cuando responde así a este tipo de dudas, ¿no? Dice, así pues, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Esta frase de que yo merezco la condenación es una frase media como tramposa, porque en realidad la respuesta sería sí y no. ¿Por qué? Porque ¿tenemos alguna duda de que nosotros merecemos la condenación? Pero seguro que merecemos la condenación, porque dice claramente la Biblia que la paga del pecado, o sea, la multa por pecar, es la muerte. Ahora, ¿somos conscientes de que hemos pecado? Por supuesto. Entonces la muerte la merecíamos.
Pero justamente Jesús vino a llevarse esa condenación. Cuando Él muere, Él paga esa multa. Pero gracias al Señor Él resucita y por lo tanto ahora puede rescatarme a mí, puede pagar los pecados por mí y puede asegurarme salvación eterna. Por eso, ¿yo merezco la condenación? Sí. ¿Pero la tengo ahora? No, porque la tiene Jesús. Él la pagó en mi lugar, Él se la llevó. Y ahora yo no tengo ninguna condenación. Ya legalmente el Señor se llevó todos mis pecados. Ya el enemigo no puede venir con esto de acá están tus pecados, tenés que pagar por ellos. Porque Él, Jesús, se los llevó con Él a la cruz. Otra duda que a veces surge y me dice la gente con la cual hablo es, a mí me parece que yo ya no puedo pertenecer más al pueblo de Dios. Dios me ha como expulsado de su familia. Bueno, vamos a ver lo que dice Romanos 8:15. Dice el apóstol Pablo, porque ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nosotros nos dirigimos a Dios y le decimos, Abba Padre. Justamente ese Abba Padre es una forma antigua que tenían los judíos para referirse a su papá y que tiene que ver con lo que sería hoy papito, ¿no? Y ahí estamos viendo, y volvemos un poquito a lo que habíamos hablado antes, esa relación profunda y personal que el Señor Jesús quiere tener. Y Él dice que Él envía el Espíritu Santo en nuestros corazones, que lo primero que hace es darnos luz para que ese proceso empiece. Al darnos luz, vemos nuestra condición, nos arrepentimos, depositamos nuestra confianza en el Jesús, en que Él murió por nuestros pecados y lo hacemos nuestro Señor. Entonces Él dice, ese Espíritu de Dios, ese toque del Espíritu de Dios, los hizo hijos. Y yo digo, hay una forma de, una vez que yo nací en el pueblo de Dios, que nací como hijo de Dios, desnacer a eso. Es imposible. Dios no crea hijos para luego eliminarlos. Así que tenemos que tener la certeza que ese espíritu es el espíritu que nos hace familia de Dios, que nos hace formar parte de su familia ahora y para siempre. Ahora puede ser que tu caso sea el caso de tanta gente que está sufriendo de adicciones que no necesariamente tengan que ser a drogas, ¿no? Puede ser al trabajo, a la pornografía, al sexo, que no tenga que ver con sustancias, pero que son hábitos reiterados que sabemos que están en contra de la vida de santidad que Dios quiere para nosotros y que nosotros hemos decidido tantas veces salir de ellos, pero es como que tenemos la cuerda corta, ¿no? Entonces empezamos, parece bien, y caemos y volvemos a caer. Y entonces ahí nos vienen esas dudas de decir, bueno, pero entonces no puedo ser salvo porque la salvación del Señor no funciona en mí. Bueno, mira lo que dice Hebreos 10:14. Porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados por Dios. El Señor Jesús, si vos pasaste por ese proceso que dijimos antes, te consagró, te apartó, te hizo distinto. Y Él dice que con una sola ofrenda, que fue la ofrenda de Jesús, Él dice que hizo perfectos, y perfecto no quiere decir que no tengan errores, sino que los que completó todo lo que necesitaban aquellos que han sido consagrados, o sea, vos y yo. Ahora, esos hábitos que están tan entramados en nuestras células, en nuestro cerebro, en nuestro corazón, que forman como rituales viciosos que vuelven a repetirse, se disparan y se repiten, se disparan y se repiten, el Señor los puede cortar. Por eso yo te animo a que vayas a tu iglesia, busques cristianos comprometidos, cristianos que estén viviendo esa vida abundante y que tengan al Señor gobernando su vida y que te ayuden a encontrar personas que hayan capaz vivido las mismas problemáticas que vos tenés y que hayan aplicado estas verdades de Dios a su vida, porque se puede salir con Cristo. Inclusive al final de este video vas a encontrar un número de WhatsApp y un correo electrónico, podés escribirnos
y sin ningún tipo de compromiso, nosotros te vamos a poder orientar al respecto. Porque el Señor quiebra todas esas ataduras. El Señor acá dice que una sola ofrenda, que fue la de Jesús, bastó para darnos todo lo que necesitamos para tener una vida de santidad como Él está esperando de nosotros. A veces pensamos que es imposible que nosotros sigamos adelante. Analizamos nuestra vida, inclusive hasta como lo pide la Escritura, nos examinamos y salimos como mal parados. Pero justamente Judas, el capítulo 1, el único capítulo que tiene Judas, en los versículos 24 o 25 dice: el único y sabio Dios, Salvador nuestro, tiene el poder para cuidar de que ustedes no caigan y para presentarlos sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa presencia. Y después de eso dice: a Él sea la gloria, la grandeza, el poder, la autoridad, porque nuestro Señor Jesucristo es el vencedor. Él es el Señor ahora y siempre. Así que podemos confiar en que el Señor Jesús nos va a mantener sin caída. Es decir, no que no vamos a nunca más a pecar, sino que no vamos a caer de su gracia, no vamos a caer de su salvación. Una vez alguien dijo que la vida cristiana es como una persona que recibió de su padre el regalo de una entrada a un crucero para llegar a un lugar paradisíaco y exclusivo. Y esta persona, por supuesto, aprovecha y se sube al crucero. Y en el crucero tiene un montón de decisiones para tomar. Puede estar la mayor parte del viaje dentro del camarote, aislado, o puede disfrutar de todos los beneficios que da el viaje, puede sociabilizar con la gente, puede aprovechar el viaje para prepararse para el futuro que le espera en el lugar donde va a llegar, o puede recluirse a mirar televisión todo el día y no hacer nada. Es decir, puede tomar un montón de decisiones, algunas acertadas, otras desacertadas. Pero sea lo que sea que haga él dentro de ese crucero, hay algo que no va a poder modificar. Y es el destino del viaje. Es decir, ese crucero va a llegar a donde tenga que llegar. Y así nos pasa a nosotros. Tenemos la responsabilidad, después de ver la vida de santidad del Señor, de tener también una vida de santidad, una vida donde Él sea nuestro Señor, donde Él nos gobierne, donde la voluntad de Él sea hecha en nuestra vida. Pero no hay dudas que la salvación no la vamos a perder. Una vez que nos subimos a este buque, esto va a terminar en la presencia del Señor. Y por eso te quiero leer como último un versículo que si tenés dudas con respecto a la salvación, yo te recomiendo, pero muy profundamente que te lo aprendas de memoria. Es el versículo de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29. Dice: mis ovejas, está hablando Jesús, ¿no? Dice: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie las puede arrebatar de mi mano, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos y nadie puede quitarlas de las manos de mi Padre. Ahí está hablando de que estamos en las manos de Jesús y luego habla de las manos de Dios. Estamos en la mano de Jesús y en las manos de Dios. Y dice que nadie se las puede quitar. A Él, que es el soberano, es el Señor. Por eso te decía, este tema está tan relacionado con el Señor de Cristo. Porque justamente si nadie puede quitar a sus ovejas, o sea, a sus hijos de la mano de nuestro Dios, es justamente porque Él es soberano, porque Él es Señor, porque no hay nadie por arriba de Él. Porque si Él dice algo y tiene un propósito, lo va a cumplir. Así que es nuestra la responsabilidad de tener una vida de santidad, como te dije antes. Pero confiemos en que más allá de los tropezones que podamos tener, el Señor Jesús nunca nos va a pedir algo que Él no da. Él nos va a dar todo lo que necesitamos para cumplirla. Pero lo que hoy queremos resaltar es que por sobre todas las cosas nos da la seguridad de que Él, como Señor, va a asegurarse que estemos para siempre en su presencia por toda la eternidad. Disfruta de esta certeza. No hay nada más lindo que en un mundo con tantas ambigüedades y tantas incertidumbres, vivir sabiendo que estamos en las manos del Señor.
Que Dios te bendiga.